me vine a tomar un café porque por supuesto que la plática continúa y pudiera continuar, ya quedamos aquí Carmen y yo, que bueno, ni nos pararían, por supuesto. Por fortuna está el café como para respirar un poco, pero bueno, teniendo atrás mujeres que tienen mucho que aportar y que tienen mucho que platicarnos, cada una en las fundaciones en las que han dedicado su tiempo, su esfuerzo, su amor, y que hoy las tengo aquí reunidas precisamente para tomarnos este cafecito, como ya lo estábamos haciendo previo a la grabación. Me interesa, bueno, primero agradecerte, Becky, Edith, Luz Helena, por supuesto, Carmen, muchísimas gracias. Me interesa saber qué tanto sucede esto, qué tanto las fundaciones, hace un rato hablábamos de cómo nos informamos, cómo los mexicanos si estamos, tenemos la información a la mano de lo que está sucediendo con las fundaciones, pero qué tanto las fundaciones mismas se entrelazan o se comunican entre sí. ¿Qué tanto sucede, Carmen? Pues a veces sí, mira, por ejemplo, el CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, que bueno, no sé cuántas asociaciones estamos ahí, por lo menos 2 veces al año nos juntan y eso ha sido fabuloso porque, por ejemplo, en tema de cáncer, pues conozco a casi todas las asociaciones y muchas también de la República Mexicana y sí estamos en combinación, pero ahorita sí es muy bonito estar con ustedes dos, estoy aprendiendo muchísimo y aparte la genética en este tema es importantísimo. Exactamente, hablábamos hace rato, y mira qué lindo que lo menciones, que llevas tanto tiempo con tu fundación y con Luz Helena y con Becky, que por supuesto también llevan tiempo y esfuerzo y dedicación y, como decíamos hace un rato, estudio de lo que sucede en cada uno de sus casos, particularmente con sus hijos. Falta algo, Luz Helena, que yo creo que estabas mencionando y que me gustaría que nos compartieras a todo. Nos falta algo en el sentido de conocer más a profundidad con lo que contamos a nivel médico en nuestro país. Sí, creo que falta muchísimo conocimiento de este tipo de enfermedades o discapacidades. Hablamos del autismo. Hablamos en este caso del autismo. Son pocos los médicos que están tan preparados en este tema. Sobre todo que además se han preparado en otros lugares para poderlo atender de una manera correcta. Pocas las terapeutas que existen en México con tanta capacidad y estudios, pues lo tengo que decir, en el extranjero, que te pueden ayudar, ¿no? Y que traen esos conocimientos a México, también son muy pocas, porque también es muy importante las terapias darlas a tiempo, cuando los niños son chiquitos, cuando su cerebro tiene mucho más plasticidad. Esa plasticidad se va perdiendo a partir de los 6 años. Los primeros años son muy importantes. Detectar que algo está pasando desde que son bebés, pero eso solo te lo puede decir alguien que ya vivió la experiencia o que es una terapeuta que tiene experiencia o que saben cómo tratar el autismo. Eso falta mucha preparación, hay mucha gente que estudia para ser terapeuta, psicología, neurólogos, médicos, pero en el tema de las terapias sí hace falta muchas terapeutas que tengan esa preparación y es mucha, la verdad es que se necesita mucho. Desafortunadamente en México todavía estamos en pañales y pues a veces los niños no tienen la terapia correcta y entonces no tienen los avances para poder también en su edad adulta tener más capacidades de ser independientes y autosuficientes, poder trabajar. A veces necesitan de un acompañamiento el resto de su vida, pero cuando ese acompañamiento no puede estar, ¿qué va a pasar? Entonces sí se necesita pues todavía mucha desinformación, gente mucho más preparada, dispuesta a venir a preparar a las personas en nuestro país. De manera personal, me gustaría que nos dijeras cómo fue el momento, más que cómo fue el momento, ¿qué te llevó finalmente al diagnóstico acertado? ¿Cómo fuiste de un lado a otro? ¿Qué te decían al principio que era? ¿Cómo llegaste finalmente a que te dijeran, tu hijo tiene un espectro autista? Fueron 7 años de tratamiento, 7 años de buscar médicos, 7 años de darle diferentes medicamentos, diferentes terapias, pero cuando no ves un avance, y sobre todo cuando eres mamá primeriza, no tienes mucho el comparativo de
cómo es un niño a cierta edad, a qué edad hace ciertos movimientos, a qué edad empieza a hablar, y luego todo el mundo te dice, todos son diferentes y todos tienen su tiempo. Claro, son diferentes, tienen su tiempo, pero hay un tiempo médico también para las cosas. Si no lo alcanzan ese tiempo médico, esa es una alerta. Entonces, obviamente, pues, yo la verdad tuve la fortuna, de alguna manera, de que una maestra de la guardería donde estaba mi hijo me dijera que tenía algo raro, que no era como todos los demás niños, que no quería gatear, que lloraba cuando gateaba, que parecía como si le doliera, no abría mucho las manos, tenía siempre como sus puñitos así, sus manitas en puñito. Entonces, ese tipo de cosas, ella me dijo, yo las viví porque mi hijo tiene un espectro autista. Entonces, no te quiero decir que tu hijo lo tenga, de hecho ella arriesgó, fíjate esto que es tan importante, arriesgó su empleo porque su jefe le dijo que eso jamás lo debe de hacer, que ellas no se deben de meter en cuestiones médicas si no son doctoras, cosa que me parece un error, porque pues al final si ella lo vivió como una experiencia, yo creo que si tienes un personal... Te alertó de alguna manera. Me alertó y pude de alguna manera tomarlo a tiempo, sí le dieron sus terapias, algunas sí eran, pues vaya, le funcionaron muy bien, otras no tanto porque no eran ni para la edad ni cómo estaba su cerebro en ese momento, pero fueron 7 años de, pues sí, de una andanza y de ver lo que pues, podía estarse sentado enfrente de un mueble abriendo y cerrando una puerta media hora. Claro. Pues ya después de media hora yo me desesperaba y lo quitaba, les decía, abre otra cosa, hagamos otra cosa. Se podía quedar ahí abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces, la verdad es que llevarlo con varios médicos y buscando en internet los mejores médicos a nivel mundial y de qué se trataba este asunto, porque no teníamos tampoco ningún conocido con este tema. Claro. Bueno, lo teníamos, pero lo habían ocultado. Okay. O sea, el tema es que los papás no lo hablan, la gente no lo dice, la gente no lo platica porque o les da pena, porque no aceptan la discapacidad, les da miedo ser juzgados, que la gente hable, prefieren mantenerlo en secreto y creen que con bañarlos, vestirlos bien, perfumarlos y tratar, o sea, creer que lleven una vida normal los va a hacer normales, pues no, necesitan ayuda esos niños. Claro. Entonces, no, yo creo que padres. Ser consciente, claro, pero si tú como papá no quieres ser consciente y no lo quieres aceptar, lo único que estás haciendo es hacerle un daño a tu hijo para, pues bueno, que él pueda hacer algo en esta vida, ¿no? Poderse defender a sí mismo y ser independiente, autosuficiente. Entonces, de repente cuando yo le empiezo a hablar y hablar, de repente empiezan a hablarme personas y decirme, sí, mi hijo tiene esto, mi hijo tiene el otro, mi hijo esto, fuimos acá, fuimos allá, pero yo lo tuve que hablar primero para que esas personas que yo conocía me pudieran hablar de su discapacidad. Entonces te empiezas a enterar de cosas y buscando, pues llegamos a un médico maravilloso que además tiene mucha preparación, igual en el extranjero, que se dedica a eso específicamente, que al final del día son los que más te ayudan. Llegamos con la escuela correcta, las terapeutas correctas, y de alguna manera, bueno, aunque pasaron ciertos años, mientras dice el médico, el cerebro sigue aprendiendo, síguelo llevando, o sea, que sigue terapia, síguelo llevando. Él va a seguir aprendiendo y cuando ya deje de aprender ya te diré que haga otras cosas, pero si sigue aprendiendo, síguelo llevando. Entonces, cuando investigas a todas esas terapeutas y ves sus currículums, ves lo que han hecho, cómo han avanzado y ves a tu hijo, ves los cambios en tu hijo, te cambia la vida, te cambia todo. Entiendo a los papás que les da miedo dar ese paso, pero tristemente dejan pasar los primeros años de su vida. Que son fundamentales. Híjole, sí, pueden tener un avance muy significativo y no lo hacen porque les ha costado mucho trabajo aceptarlo. O dicen, bueno, es que ya lo dejamos en esta escuela porque tiene la sombra y lo está ayudando todo el tiempo. Sí, pero no puede tener una sombra todo el tiempo. Porque no toda la vida van a estar acompañados. De acuerdo. Puede que no, puede que tengas la suerte de que sí un familiar o alguien, pero el acompañamiento también tiene que ser supervisado y además tiene que ser gente que sepa. Entonces, pues yo siempre lo platico y digo, ábrete la posibilidad de conocer. Ok, no lo quieres cambiar de escuela, pero ábrete esta posibilidad, aunque la escuela la veas y digas, qué triste, me deprimo, porque un niño está tirado en el piso haciendo berrinche y mide 1.80. Pero tiene 14 años y es altísimo, o porque el niño está haciendo algo porque el niño me habla de tú y me dice que no le gusta mi pelo, o porque cosas así. Sí. Pues salen de tus expectativas. Sí, pero tú también tienes que ir a terapia para entender todo eso.
y pensar que pues sí, no hay juegos en esa escuela porque se van a estrellar en un juego si están jugando. Y no es la que esperas que sea, pero sabes que lo están llevando por el camino correcto. Eso tan solo en la experiencia obviamente de Luz Helena, pero Becky, además tú tienes una experiencia evidentemente diferente porque si poco conocimiento, como nos dice Luz Helena, hay sobre el autismo, sobre la enfermedad de tu hija, que además está catalogada como enfermedad rara, ¿qué tanto te has tenido que meter tú? Ya no digamos, evidentemente, Carmen, con el cáncer y que ha habido evolución médica, pero tú en específico, con una enfermedad como la de tu hija, ¿qué tanto te has metido tú a la investigación? Si te dijera que a lo mejor me estoy graduando de genetista y de... No lo dudo. No, la verdad es que pues sí, te tienes que meter muchísimo a investigar porque claro, o sea, te dan un diagnóstico que aparte los mismos doctores cuando te lo dan te dicen y no sabemos qué va a pasar, y no sabemos qué es, y no sabemos, entonces pues te tienes que mover literalmente cielo, mar y tierra para encontrar a algún doctor en algún lado del mundo que lo esté investigando y poco a poquito vas encontrando un caminito, ¿no? Y te dicen, es una dieta, y entonces te vas y buscas un nutriólogo especializado, y entonces vas poco a poco encontrando, pero la verdad es que yo sí me enfoqué muchísimo te digo, o sea, la parte de la genética me llamó muchísimo la atención, porque aparte, pues me di cuenta que después de que tuve a mi hija, bueno, después de que me dieron el diagnóstico, que es algo que se puede prevenir, ¿no? Cuando estás hablando de genética. Y la mayoría de las enfermedades raras son genéticas. Entonces, cuando sabes que es algo que puedes prevenir y sabes lo importante que es comunicar a toda la gente de tu alrededor que a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, en este caso, mi esposo y yo somos portadores del mismo gen defectuoso, digamos, entonces se lo heredamos, los dos le heredamos ese gen a nuestra hija, y con cada embarazo tenemos el 25% de probabilidad de que se repita. Entonces, y esto es algo que nos pasó a él y a mí, que la probabilidad a nivel global es como del 1% de que tú y tu pareja porten el mismo gen mutado o defectuoso que tú. Entonces, o sea, la verdad sí me llamó muchísimo la atención el tema. Te adentraste al tema, me adentré y es que te digo que sí, o sea, ya estoy súper empapada de genética, súper empapada de discapacidad también, ¿no? Porque pues la enfermedad de mi hija no solo es la enfermedad, sino le causa cierta discapacidad y pues meterte, pues sí, la verdad te obliga a ti como mamá. Y a mí no solamente me prendió el foco de meterme en eso, sino de comunicarlo, ¿no? Fue como, me metí, encontré algunas respuestas, y esas respuestas me vi con la necesidad de compartirlas. Porque, por supuesto. Qué maravilla. La verdad es que sí, y sí muchas parejas que se han acercado a nosotros se han visto beneficiadas porque se han enterado que son portadores de algo y lo van a poder prevenir. Entonces, y justamente ese es un punto muy importante, como muchos que seguramente nos tienen que compartir. Evidentemente el tiempo es cruel, como siempre, no nos va a dejar echarnos tanta charla como yo desearía, pero sí me gustaría que cada una mencionara en dónde pueden localizar sobre todo sus fundaciones, platicar de estos temas con ustedes, que es muy obvio que están totalmente adentradas y que están dando alma, corazón y tiempo, por supuesto. Carmen. Bueno, pues hoy día Casa de la Amistad les abre los brazos porque al ser la primer causa de muerte en niños, y hoy que tanta falta, tanta ayuda necesitamos, el tener esta oportunidad es verdaderamente increíble, y que sepan que los necesitamos, que nos encantaría que puedan trabajar con nosotros como voluntarias. Puedes tener una tarjeta, puedes dar desde 50 pesos en adelante, ser un ángel guardián para un niño, y que sepas que todo lo que tú vayas a hacer para un niño con cáncer, hoy día en Casa de la Amistad sí puede salvar una vida. Entonces, muchas gracias. Sería maravilloso. Gracias, Carmen. Luz Helena, ¿dónde podemos saber más de Una Luz para Santiago?
En las redes sociales estoy en Instagram, Twitter, Facebook, también en www.unaluzparasantiago.com y ahí van a encontrar información. Lo he platicado, siempre ha sido como algo de comunicación, pero es un espacio donde van a poder platicar sus experiencias, donde vamos a subir sus videos, lo que vive cada mamá, cada familia, pláticas con médicos, con terapeutas, que se han sumado ahora a la fundación, que quieren ayudar, que quieren que esto se sepa y se haga mucha conciencia sobre lo que es el autismo. Y en pues, @unaluzparasantiago. Muchas gracias, Luz Helena. Y un abrazo para Santiago y para tu niña también. Gracias. Y por favor, Becky, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo y generando esperanza? Igualmente que Luz Helena, tenemos todas nuestras redes sociales disponibles como Generando Esperanza y generandoesperanza.com, no, .org, perdón. ORG, ajá. Ahí también pueden encontrar toda nuestra información. Y pues nosotros lo que estamos buscando es que la gente se sume a comunicar a que haya mucha más conciencia sobre todos estos temas, porque como lo dije anteriormente, un diagnóstico temprano puede cambiar el pronóstico no solamente del niño, sino de toda la familia. Y aparte existe la prevención. Entonces lo que más buscamos de la gente es hacer ruido, hacer esta conciencia y buscar la forma de que en México sea mucho más común la práctica de hacernos estudios genéticos antes de decidir formar una familia para poder prevenir. Entonces, pues ahí pueden encontrar toda la información y saber un poquito más. Gracias a las tres, de verdad, gracias por todo lo que nos aportan y muchas gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias, Tamara.